Se imprime. Empieza el podcast del Rojerío. ¿Cómo haríamos así? Una empezada así como... Así, flytonga. No te sale. No, no te sale. Ya, ok. ¿Partimos de nuevo? Sí, otra. Ok. No, no partimos de nuevo. Porque nosotros aquí no le mentimos a la gente si le ponemos play. No, no es play, rec. Ya voy a ¿Cómo? empezar con mis caídas, que son la delicia de grandes y chicos. Mi inglés, mis conceptos con 40 años de desfase. Porque yo ya nací viejo. Entonces imagínate cuando voy Claro. acumulando años. Yo a los 12, 13 años era ya muy viejo. Me ¿Cómo se interesaban puros llama temas de viejo. esa película que envejecía y después volvía? Benjamin, Benjamin- sí, po, El caso de... en este caso, sí, Benjamin. Benjamin Benjamin. Benjamin Button Button. 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 con Ese Brad Pitt. Con Brad Pitt, que ahora está como... Está así ya. Ya está. Darío va y vuelve. Brad Pitt nunca está así. La buena No, noticia de la semana es que Miguel Bosé cerró sus redes sociales porque las redes sociales no permiten libertad de expresión. qué grande Ese vos. fue, ese fue su, Está ese mal, fue Miguel. su razonamiento. Hace rato que está mal. Necesita de una compañía latina, yo creo. ¿Te, No sé, te estás, mira. te estás ofreciendo para una compañía latina? Mm. No, yo creo que debe ser tortuoso porque ahora está en una demanda con su esposo, pareja, Sí, po. y la verdad que es medio, parece bastante enfermizo, joven. Oye, Bueno, pero joven. de verdad que lo de Miguel Bosé, porque además hay que decir que es un ícono de la cultura popular. De hecho, le dieron el premio ícono. ¿Te acordás? El collage que le dieron en el Uy, Festival de ¿verdad? Viña. Ay, qué lindo que era Oye, lindo. es lo más ordinario de verdad que se ha entregado en la vida. Además que llegó el tipo, no es lo más ordinario. ¿Qué es lo Lo más más ordinario? ordinario es la muñeca inflada, una weá de los Empresario, empresarios. sí, hay en un encuentro de empresarios. Sí. Ah, sí. No, pero es que son cosas distintas, porque en el fondo eso tiene toda una carga de, o sea, es ordinario, pero además es misógino, es patriarcal, ¿cachai? Tiene toda una connotación política. No, lo del premio ícono de Miguel Bosé es un, un fleiterío sencillamente porque parece que se le ocurrió a última hora y le dijeron al estudiante en práctica, oye, ¿por qué no te armáis anda a buscarte un buen premio? Y dijo, hagamos un collage en el Mira, colegio. y Darío hace esos colas tan feos porque Sí, yo pues claro, es como que me hace hubieran los pedido a collages mí. Darío, queremos hacer un premio la 10ª vez que viene Miguel Bosé. A ver, googleando. Oye, tengo fotos de todas las venidas. Tijera, miércoles, Collage. cuando collage. grababa los después de mi campaña ponía calle 13 y salía Cueita por ahí, después salía por acá, salían bonitos, ¿sí? ¿Cierto? Ese, Esas ese todavía está producciones. en las redes, yo creo. Sí, sí. Jamás pagamos derecho. Sí. Oye, no, pero espérate, yo quería decir. No, pero ¿sabéis que lo de Miguel Bosé? No, no salió casual porque lo dijo la Isa nomás, pero uno podría entrarle. Lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos un problema. Podríamos hablar media hora más de Miguel Bosé, de sus redes, de lo que pasó, lo que no pasó. Pasa que nosotros tenemos un público, algunos que se divierten con estas divagaciones divertidas y otros que dicen, ya, pues, ¿cuándo van a hablar de algo serio? Y nosotros en realidad, la verdad que hacemos este podcast solamente porque no hemos podido entrar a ese cupé. Solo porque nunca, Sí. porque llegamos tarde a primer plano. Pero en realidad eso es lo que queremos. La Isa, Cristian y yo claramente queremos ser farándula. En el caso de la Carla es una mujer más seria, pero el resto, Sí, esa es la verdad. queremos ser el Sí. relevo de la Pamela Giles, ¿cierto? En la farándula, para que sea entretenido. Que hace falta esa persona en la Política, farándula. farándula política, que esté ahí también jugando con la vida, porque la verdad que también cómo va a ser tan grave, o nos ponemos como No, soldados ahí. Sí, puño en alto. Oye, estamos todos cansados, yo creo que más que otras muy, veces. ¿Qué dice muy, Isabel? ¿Cómo anda? muy cansada, preocupa, o sea, empecé un segundo semestre online nuevamente, eso supone unas tecnologías, pero creo que también hay una cuestión importante en términos de la cuestión de la educación, porque creo que poco se ha hablado de qué va a pasar con... Yo lamentablemente sé más de la educación universitaria, pero yo lo veo peludo. Lo veo peludo, veo que estamos cansados los profes, que están cansados los estudiantes y que está difícil comunicarse por estos medios. Entonces ando particularmente, sí, cansada y yo diría que con preocupaciones. Eh,
de cómo vamos a enfrentar esta cuestión de manera más seria, pues, porque poner a la gente a hablar por computador no tiene ninguna seriedad. Isa, Bien. por lo menos tu escuela, tu ramo sigue. En mi caso, en la Universidad de las Américas se cerró la escuela de danza. Obviamente o sea, la Facultad de Artes ya se cierra con esto, porque ya habían cerrado teatro y música antes, y nos avisó la semana pasada que cierra la escuela de danza. Obviamente los alumnos que entraron a primer año este año saldrán, o sea, tiene para 4 años más, pero este segundo semestre está suspendido, por lo tanto, todos los profesores nos quedamos sin trabajo. Sí. Entonces, claro, es una condición compleja, se entiende que la danza o las artes como carrera son muy difíciles de impartir a través de una pantalla, hay algunos que encontraron formas, pero al parecer no suficientes para que esto se pueda mantener, y además que el arte nunca ha sido negocio, por lo tanto también para las universidades privadas es un temón, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar en cuáles serán los espacios para el desarrollo de las artes, finalmente, si es que es dentro de la IT universitaria o definitivamente fuera de ella, si es que se metía en el sistema de mercado de la educación. Claro, un tema que ahí yo creo que todos estamos pasando por distintos espacios con esas tensiones. Particularmente yo lo veo desde la responsabilidad que uno tiene en el campo del mundo del trabajo, sindical, donde hemos estado trabajando harto estos días y con distintos intercambios, foros, pero también con una desactivación de esta relación que uno tiene como dirigente social, ¿cierto?, con las personas. Porque finalmente eso hace que el trabajo sea mucho más extenuante, sin vida personal casi, porque estás todo el día conectado y también cuesta mucho movilizar, porque hoy día, sobre todo en un tiempo que se requiere movilizar a las personas, a la gente, sobre todo con la coyuntura que estamos viviendo por el plebiscito, la nueva constitución, nos obliga a pensar y también a pensar el mundo del trabajo con los cambios que se nos vino de sopetón a través del teletrabajo y también, ¿cierto?, la automatización, que este país no estaba preparado, no lo estaba leyendo, o por lo menos incipientemente algunos dirigentes intercambiamos, pero en general la industria no estaba haciendo ni la pega, ni los estados, ni los gobiernos, y hoy día vemos a muchos trabajadores como ustedes, que tienen, sobre todo en la academia, los que trabajan en la academia, en la educación, realmente reventados. Y qué decir, las trabajadoras que están trabajando para la banca y que están con teletrabajo, o que están en estos que, en los call centers, ¿cierto? Que finalmente todo se trasladó al call center y con los chicos ahí en la crisis de cuidado, la crisis de todo. Total. Y se está reventando eso. Entonces, es un tema que nos trajo a la seriedad, Darío, sin quererlo, a los temas reales que está viviendo la gente y cómo vamos a enfrentar esto. Sobre todo que a partir del desconfinamiento comienzan a los pequeños locatarios, los restaurantes a funcionar, pero también en condiciones totalmente distintas, y eso también es un espacio, cómo nos vamos a reunir. Yo creo que una gran interrogante, y que no nos paralice, porque ya tenemos también más de 3 millones de trabajadores cesantes, con más de 700.000 trabajadores que tienen suspensión del empleo, y cuando vuelvan al empleo no va a ser las mismas condiciones, con pérdidas totales de derechos. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Es el gran desafío y la tarea que tenemos. ¿No se escucha? Darío, te muteaste. Perdón, estoy en mi peor momento, pero estoy en mi peor momento. Oye, Isa, no, que te vi con cara que quería hablar. ¿O no, me equivoqué? Porque yo tenía... No, creo que algo iba a decir sobre que se fue a la chucha, por supuesto, todo este mote que nos habían vendido de la conciliación vía familiar, vía laboral, se fue a la chucha. Porque eso está pensado por un sistema de trabajo fuera de la casa, po. Y dentro de la casa, tal como decía Cristian, los horarios se extienden de una forma increíble, y luego está cómo uno negocia con la patronal, porque pareciera como si fuera posible que uno pudiera mantener la misma monto de trabajo con ellos, y sinceramente no se puede. No se puede. Entonces, claro, habría que pensarlo de una forma bastante global. ¿Qué decir de las personas que trabajan en salud? Yo no me quiero ni imaginar cómo estarán. Pero sí, creo que el mundo del trabajo, porque hasta ahora, claro, se ha hablado de crisis
crisis sanitaria, de crisis económica, pero yo pienso que tenemos una crisis relacionada con el trabajo que por sí está vinculada con la cuestión de los despidos y con la ausencia de salario, pero también con la forma de estar trabajando que está compleja y que va a haber que abordarla. Yo ayer escuché en algún momento a esta muchacha Saldívar, no sé si ella es la mini, no sé qué La rol muchacha tiene Saldívar, que si lo hubiera realmente. dicho yo, habría sonado muy misógino, pero sí, María José Saldívar es la ministra del Trabajo del presidente Ah, Piñera, ya. te guste o no te guste. Muy Bueno, regia, muy regia. mira, no he tenido la oportunidad de cuartearla porque como con la hueá de la mascarilla, el cuarteo también es otra hueá que se ha ido a la chucha, pues, porque esta Sí, cuestión de guapa. me gusta mirar los ojos, es mentira. O sea, sí, los ojos son bonitos, yo miro ojos, Espera, pero la déjame verdad, mirarte con intensidad. con intensidad. Yo no miro los ojos. ¿No? Pero el cuarteo requiere más, pues, ¿cachai? Eso es verdad. Es que No, O ustedes dos son sea, de una vida muy disipada. Yo soy un no, romántico. Ya, pero estaba en la María José Saldívar, Dios mío, que hoy no, no día una sé qué pastillita para hay, nosotros. sí. Ya. No, pero hablaba cosas de, nuevamente, una voz triunfalista, ¿cachai? Una voz triunfalista. Y yo me parece que la ministra no está viendo bien la que no la están, situación. no la No, están no. viendo, Isa y Carla, lo mismo que comentaba Carla, Darío también, cada uno viviendo en sus propias dimensiones, ¿no? Pero eso es la realidad cotidiana de la gente, es bien, es muy golpeador, es muy golpeador. Entonces, cuando ayer el ministro de Economía planteaba el tema de que no hay incremento al salario mínimo, cuando más de 1 millón de personas y hogares en nuestro país viven solamente del ingreso mínimo. Entonces, no hay justificación para que no exista incremento, más allá de la situación de la crisis que estamos viviendo, de esta emergencia, Mm. pero un tema es que tú no puedes, y no hay reacción, o sea, no hay reacción, porque todo en fondo ya, o sea, todo lo justifica la pandemia, la explotación y el abuso de la pandemia, el que esté sin trabajo en la pandemia. Vendrán tiempos mejores, pero los buenos de arriba, los de arriba, han ganado a manos llenas, o sea, a manos llenas, y han aprendido, ¿cierto?, que con menos trabajadores y trabajadoras van a seguir haciendo la pega y te van a pagar menos. Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante, y ahí para ir concluyendo, no concluyendo, pero un tema que está abierto, y por eso es importante participar del plebiscito, por eso es importante tener delegados convencionales al proceso constituyente que representen estas voces, o que lleven las voces, el mandato del mundo social, o si no, no van a haber cambios sustanciales en el tema de fondo, y ahí no es que esté ganado la prueba en función de estos intereses, porque también está en disputa, y ahí nos vamos al tema que hoy día nos convoca y que nos va a llevar nuevamente a este debate, ¿cierto?, de las impunidades y Sí. de la injusticia que vivimos a diario las mayorías, pero Sabes que necesitamos... hay una dimensión, o sea, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que señala. Tengo algunos matices. Ya, pero los voy a omitir. Tengo los matices en el sentido de, solo hago el punto que creo que uno de los temas complejos de cómo en el fondo se abordan las transformaciones y efectivamente las amenazas para el mundo de los trabajadores y trabajadoras de la pandemia, los efectos y de cómo se puede rearticular el modo de producción post pandemia o con un tiempo global donde las pandemias estén a la orden del día, que eso puede ser efectivamente esta lógica que el confinamiento. Yo lo único que haría el matiz es que creo que va a haber que incorporar mucha complejidad en los discursos, porque te va a pasar que de repente vas a encontrar que en algunas industrias, en algunas empresas, en algunos ámbitos del trabajo, voy a decirlo así, hay razones objetivas y reales, demostrables, y otras que son efectivamente el sentido de oportunismo de quienes la ejercen. Entonces yo creo que ambas van a implicar cierta sofisticación, porque, por supuesto, algunos van a tratar de hacer la ganada grande, empresario, etcétera, industria, pero en algunos casos efectivamente también están bien complicados. Y eso es lo que hace medio dramático, porque van a aparecer también esos casos que de alguna manera te pueden... contaminar todo el espectro y van a permitir que haya abuso o no abuso. Básicamente, todo lo que estoy diciendo y lo que está diciendo el Cristian
o sea, no sé si la palabra se soluciona, porque nada se soluciona, pero lo primero es que los trabajadores y trabajadoras se organicen. O sea, es como una cosa como básica. Sindicatos inventen su propia cosa, pero en el fondo que se organicen, ¿ya? Y que efectivamente no sea una voz individual que no tiene ni una posibilidad de avanzar. Solamente, Dale. Darío, solamente complementar que el tema, sin duda que hay un problema y que hay una lectura que tenemos que leer, que hay un cambio profundo en el mundo del trabajo. Y así también las organizaciones sindicales no pueden estar leyendo las cuestiones como en el siglo XX, o las prácticas sindicales, las formas de organizarnos, o que algunos piensan que solamente con una declaración de intenciones y nada, con un ritual que no se entiende para este tiempo. Yo soy muy crítico de lo que hacemos desde el mundo del trabajo, pero aquí los más golpeados sin duda son los pequeños y medianos empresarios, pero no hay una política de Estado en función de aquello. No, pero no hay. Y que cambie eso. Y por eso esos elementos también tenemos que discutirlo en una nueva constitución, porque tiene que ver con los ejes que sostienen este modelo. Entonces, por eso la cosa es mucho más profunda, porque la Carla decía, y la cultura, las artes, va a quedar siempre en el reducto de la comercialización, o va a haber un Estado que garantice la belleza y la arte y la cultura como un bienestar social también. Entonces, todos esos son elementos que en general la gente piensa que esto se va a resolver con solamente aprobar, y eso es lo que le falta el contenido a este debate. Y el mundo del trabajo, te digo yo, la verdad que aparte de las declaraciones de intenciones y juntarse en una ronda de dirigentes que no mueven tropa, porque eso es la realidad, que no mueven tropa, movilizan a nadie. Entonces, ese es el tema que tenemos que nosotros cambiar, y para eso, por eso el territorio es un espacio en disputa, en conflicto. Entonces, nada, pues, entretenido, pero también con desafíos inmensos, y eso nos agota un poquito a todos, pero ahí estamos, aquí estamos, está rojerío. Oye, pero ya, lo que pasa es que llego yo creo 10 minutos tarde, me arriesgo a que sea... que entre tarde, que no genere la provocación. Pero lo que pasa es que hace algunos minutos atrás, cuando sobre todo como que la Isa bosquejaba a propósito de este tema de tu rol como académica, la lógica de hacer clase y todo, y también como el agobio, en fin, bla, 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 quería compartir que me pasó ayer con mucha nitidez. Me invitaron a hacer una pequeña charla en un colegio. Da igual, un colegio privado, efectivamente. O sea, y de hecho, esta última semana me han invitado a varios colegios a hacer una provocación que estoy haciendo con el tema este de los rayados, del post-estallido. Y en algunos liceos, etcétera. Pero ayer fue por segunda vez. La charla ya la había hecho, pero ayer era la idea de una clase junto con 2 profesores de historia y un grupo de chiquitos, de 25 estudiantes, hacer una conversación. Y me pasa lo siguiente, que llego a la conversa y todos con las cámaras apagadas, ¿ya? Porque, Sí. ya, justamente, esa naturalización que hace la Isa es la que quizás me interesa cómo lo ven, porque yo quedé ayer especialmente deprimido, ¿ya? Porque como que llego, entonces, ok, o sea, primero hago el énfasis, colegio privado, etcétera. O sea, no es que estamos aquí en la mejora, en la media, bueno, es que, por supuesto, algunos tienen mejores conexiones que otros, etcétera. Pero, entonces yo de hecho saludo, porque si voy invitado a esa clase, me invitan a conversar, para hablar temas entretenidos de 2 profesores de historia súper entusiasmados, súper, ¿cachai?, tratando a los cabros como pares, etcétera, etcétera. Pero no hubo caso, compadre. O sea, silencio total, total, total. Entonces, yo digo, más allá de las restricciones, entiendo que hay algunas razones, dicen que hay una ley, no sé si están así, pero es tema complejo, sobre todo si tú querés grabar la clase, etcétera, etcétera. Pero, ya, más allá de eso, no me interesa que alguien más me justifique las razones por qué eso sucede. Lo que yo estoy diciendo, me preocupa la humanidad. Me pasa esas reflexiones que yo digo, de verdad, estos cabros de 15, 16, 17 años, que empiezan a acostumbrarse, anclados en ciertos derechos que los tienen, no, mira mi imagen, porque si esta clase se está grabando, entonces no. Ya, ok, entiendo la casuística. Y de verdad con eso nos vamos a empezar a relacionar con pantallas en negro, donde efectivamente yo trato de establecer un contacto y para eso necesito mirarte, ver tus reacciones, saber si estoy hablando, si algo te está pasando. Yo mismo ahora que estoy haciendo esto con ustedes 3. ¿Sabéis qué? Quedé mal, weón. Después me quedé conversando con los 2 profes, quedé mal, porque espero más, además de estudiantes que... Si yo hacía una pregunta de repente para cortar un poco el quiebre. Cri, cri.
Cri, cri. Y de repente alguien así como por la incomodidad, Exacto. así prende el audio. Sí, yo pienso que tal, ¿cachai? Ya, son cabros, pero ¿sabéis qué? Yo creo que nosotros debiéramos tener más atención, así el conjunto, de cómo de repente, en función de ciertos derechos, lo digo más allá de las conexiones por Zoom o las clases a distancia, cómo nosotros hacemos, ¿cachai? Que esta nueva variable tecnológica que llegó para quedarse, no nos genera que el nivel de las relaciones humanas se empobrezca, porque justamente para las mismas cosas que estamos hablando, que decía Cristian y todo, necesitáis conexión. Yo no sé cómo lo han vivido ustedes, pero yo ayer quedé mal. Yo lo he visto con las niñas acá, dos cosas que me llaman la atención, y también hay una que me pasa a mí como alumna, también yo sigo tomando clases de distintas cosas. Una con mi hija universitaria es que es cachar que en algunas pruebas o en algunas clases los profesores no prenden la cámara. O sea, te está hablando una voz desde un lugar lejano, desde un profe, desde un saber autorizado que nunca ves, ¿no? Y me pasó con mi hija mayor que tuvo un examen súper complejo a fin de semestre pasado por cámara y era una comisión y los tres profesores nunca aparecieron en cámara, o sea, y preguntas complejas y ella nunca los pudo mirar a la cara. Eso también como tirón de orejas no solamente para el estudiantado, sino que para quienes imparten. Lo otro, lo hablaba ayer con mi hija más chica, yo le decía, bueno, sí, ella justificaba el no encender la cámara como alumna, y yo le decía que cuando vuelvas al colegio te vas a poner un cambucho en la cabeza, como para replicar la sensación de esta sensación como de no, me siento angustiada, no sé, entonces por eso no puedo salir en cámara, las condiciones de cada uno a veces son difíciles, entendiendo que todos tienen lugares de residencia o de vida distintos y que eso puede ser, no sé, estresante para algunos, por eso no se quieren mostrar. Entonces yo le decía, ya, y cuando vuelvas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser tu manera de enfrentarte nuevamente a un salón, a una sala de clases? Pero también pienso en que es complejo intentar replicar fidedignamente la sala de clases como espacio. O sea, no podemos pretender tampoco que creo yo, que haya una copia feliz de un espacio que en este minuto no existe. Y tratar de replicarlo así virtualmente también me parece irreal. Me ha tocado estar de alumna en algunas clases de movimiento, cosas así más prácticas. Y cuando los profesores exigen también el prender la cámara, yo rememoro el espacio de clase como un lugar también un poco castigador, un poco demasiado reglado, donde no te permiten la opinión, como la diferencia. Entonces, no sé, me divido, ¿no? Pero sí, pero creo que lo impersonal que se produce en esta no relación es algo complejo sobre todo para las nuevas generaciones. Oye, mira, no quiero ser reiterativa porque me pasa exactamente lo mismo, pero me quiero colgar de una palabra que mencionaste, Carla, angustia. En estas últimas semanas he estado trabajando sobre entrevistas por videollamada y tuve la suerte de hacer un intercambio con una psicoanalista destacada que voy a nombrar con su nombre y apellido, Evelyn Ortega, y con ella me estuvo enseñando en realidad ciertos mecanismos psíquicos que tienen que ver con la mirada y cómo uno se enfrenta a la mirada del otro y cómo uno se constituye desde la mirada del otro y la angustia que eso supone. Entonces yo creo que además de las cuestiones, dijéramos, de la angustia que nos supone a nosotros mismos, no solo el hecho de que ellos no te miren, sino de uno mirarse a sí mismo hablando, que produce al mismo tiempo angustia y fascinación, o sea, uno queda pegado en sí misma, es un placer verse ahí performeando, ¿no es cierto? Creo que hay que incorporar en esto, no sé cómo, pero incorporar lo que le pasa a los estudiantes en la apagada de cámara. O sea, la apagada de cámara, yo a partir de esta conversa la voy a empezar a tratar de comprender más, aun cuando para nosotros como profe sea muy difícil. Para mí es muy difícil estar con puros cuadraditos negros y que no me hablan. Pero sí creo que hay un nivel ahí de lo humano, porque Darío mencionó la idea de la humanidad, pero está este nivel del humano que es el nivel psíquico, y yo creo que ahí los psicólogos, los psicoanalistas tienen mucho que decir sobre esta nueva relación que estamos formando
por este tipo de plataformas, porque realmente es una relación, pero es una relación diferente. Con muchas cortapisas. Y seguramente con otras posibilidades. Seguramente Pero, con otras posibilidades. Por pero, ejemplo, una de las posibilidades que se suele mencionar y que no es menor, y que también está vinculado con lo que decía la Carla, de la experiencia de estar en la sala de clase, es que evidentemente ahora los estudiantes tienen más control sobre la situación que si están en la sala de clase. Y eso es interesante, o sea, en términos de cómo se distribuye, perdón, de cómo se distribuye el poder, creo que es interesante, que nos tiene que poner a pensar a nosotros como profe en nuestro ejercicio del poder y la autoridad y los estudiantes también. O sea, eventualmente esta experiencia podría tener alguna relevancia en esos términos, pero... sí, a mí me pasa con lo siguiente, que en el fondo es como lo quiero vincular, creo que esta pregunta, creo que estas angustias son profundamente políticas, ¿ya? Y así políticas, mira lo que voy a decir, militantes incluso. Creo que hay un desafío militante que no está en el programa tradicional de la izquierda, pero nosotros estamos aquí en el podcast del Rogerío. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque me parece que eso es clave. Yo no me imagino que si uno permite, uno siendo parte de los 7.000 u 8.000 millones de personas en el mundo, creo que uno, con esa precariedad, digamos, con ese ínfimo porcentaje de participación de la humanidad, si uno no hace acciones cotidianas que impidan que este estado, que estas nuevas formas de contactarse, conectarse en los espacios que sea, en una clase, en una reunión social, en lo que sea, si uno no impide que eso, además, con la excusa de lo tecnológico o con las posibilidades de lo tecnológico, empobrezca la experiencia humana, lo que nosotros hacemos es una pérdida política, tan importante como no ir a votar, tan importante como, o más incluso, digamos. ¿Ah? Entonces, a mí me parece profundamente político, por eso lo digo y me angustia desde esa perspectiva. No es la del viejo de mierda que dice, oye, a la nueva generación, así como que me gustaba como antes. No, si uno está abierto, muchas veces no lo entiende, a las nuevas formas de conectarse. Ahora, cuando esas nuevas formas de conectarse, en realidad uno dice, ya, pero ¿de verdad nos está empobreciendo aquí un cierto vínculo? Y a mí me parece que sí. Y cuando perdemos el vínculo, las ideas de transformación del mundo quedan ahí regaladas, ¿cachai? Para la manipulación de la ultraderecha en los formatos que sea. La ultraderecha no es solamente un proyecto político específico, es una moralidad, es una forma de entender el mundo. Es la segregación, es la intolerancia, eso es. Entonces, en eso yo creo que la discusión es súper, súper política y yo creo que hay que darla. Y hay que hacer el loco y hablarlo y de repente que parezca así como, oye, el latero, sí. Oye, si nadie se conecta, porque esas son como las razones. Oye, si todo el mundo tiene la cámara apagada, no quiero hacer una ordinariez, pero es difícil no decir en este minuto, me importa un pico que eso sea. El tema es tú. ¿De verdad ese es el mundo que quieren? ¿De verdad es el mundo que quieren vivir? ¿Cachai? Es un mundo que tampoco, por ejemplo, cuando tiene la cámara apagada, es que no estás escuchando tampoco. Sí, claro. Si no estás escuchando, o No, estás pero... concentrando en otras cosas. Yo, por ejemplo, ahora la apagué un rato, porque vino un compañero a entregarme un mensaje, un sindicalista de los buenos, y tuve que salir, pues dije, estoy aquí en el podcast, y nada, pues, tuvo que irse, pues, ¿cachai? Pero por eso la apagué, pero en general a mí, el no estar, porque el estarnos mirando nosotros, o el que nos sigan en redes, el que se interactúe con tanta gente que nos escribe, que apoyan o no apoyan, que comparten o no comparten nuestras opiniones, pero eso es lo humano, po. Eso es lo que te hace el sentido de estar aquí, po. Porque si no, ¿cómo? O sea, no, si no, ¿cómo? No sé, es un tema que sin duda estamos en una crisis civilizatoria y que obviamente hay una crisis en la humanidad y que eso requiere hacer una profunda reflexión. ¿Cachai? Una reflexión, pero que vamos a tener que aprender a convivir en este estado de situaciones. ¿Cachai? Ahora, ¿cómo vamos a ir conjugando aquello?
Si con esta pandemia nos robaron hasta el 18 de septiembre, pues chiquillos. Bueno, en Oye, fin, yo creo que mejor, no, pero déjame dar dale, una última cosa. lo que quieran. Eh, mira, yo creo que hay que distinguir entre la mirada y la escucha. Nosotros durante muchísimo tiempo usamos el teléfono y tuvimos relaciones importantísimas por teléfono. Yo me acuerdo cuando era pendeja, las relaciones con mi amiga eran relaciones telefónicas, o sea, era volverse del colegio y en mi casa había teléfono y empezar a hablar por teléfono. ¿Cachai? Entonces hay una cosa que es no mirarse, otra cosa que es ser capaz de escucharse, y creo que todas esas cuestiones hay que ir. Otra cosa es, sí, estamos en un momento tecnológico, pero el momento tecnológico viene de hace muchísimo tiempo, solamente que ahora hay otras posibilidades que son estas plataformas, Sí, po, y etcétera, las etcétera. cierras, pero que esa hace la diferencia, po. Pero es que no las cierras, No, po, no porque en el las fondo, cierras. cuando tú haces la metáfora con el teléfono, justamente es, ok, no estamos presencialmente, pero yo agarro el teléfono y le doy toda la intensidad. Y entonces, sí, te quiero, sí, corta tu... O sea, justamente a esa tecnología le sacaste todo el rendimiento posible. Pensaste en ese minuto, ojalá me gustaría que existieran los teléfonos con camarita. Bueno, ahora existen todas esas y tenemos una situación global de la gran puta, donde efectivamente tenemos que estar confinados durante meses, y quién sabe lo que pasa en los próximos años, con ya cuando no sea el pangolín, sino el chanchito no sé qué, o el murciélago por allá, y resulta que teniendo esa tecnología, le quito posibilidades, ¿cachai? Ese es el punto. El tema no está en la tecnología, está en el Mira, uso humano que de alguna manera empieza en amplio espacio a validar a partir de una lógica de los derechos. Tengo derecho a no verme. Tengo derecho a que no me veas. Estoy en clase, que está perfecto. Yo digo, no hay un tema, no es que yo quiera así como por decreto. Yo me hago la pregunta, ¿qué nos pasa en múltiples? Lo enfoco en el tema, digamos, de lo escolar, porque pienso también en las generaciones que van creciendo. Pero digo, cómo en el fondo esta lógica de derechos, ¿cierto? De los derechos que tengo, mi individualidad, mi autonomía, mi privacidad, etcétera, etcétera, finalmente conspira en la práctica, más allá de cualquier motivación inicial, con que se va empobreciendo la experiencia humana. Ese es mi punto, ¿cachai? El tema discrepo totalmente, discrepo. Pero es que el riesgo es romantizar el aula también, pues, Darío. O sea, y romantizar cualquier espacio de relación social. La escucha siempre es un ejercicio voluntario y consciente. Es distinto a oír. Oír es algo que se nos pasa, ¿no? Y que transita. No hay un filtro, pero la escucha es un ejercicio consciente y voluntario que no sé si siempre se da en el aula también. Y ahí nos podríamos ir incluso a los temas de bullying o de personas que no se sienten o que se sienten agredidas en el aula tanto por las relaciones de poder que existen con los docentes como con sus propios compañeros. Entonces, no sé, creo que es amplia, lata la discusión y yo igual me resisto un poco a romantizar el aula como el espacio perfecto de relación y de humanidad. Creo que hay que... De ese lugar veo las cosas y nada, yo creo que eso hay que estarlo haciendo todos los días. ¿Por qué nos cambiamos? Darío se cayó. Y volví. Ah, No sé, la tecnología. me La acuerdo de tecnología. Oye, pero eso del espacio público yo lo comparto del todo. Yo creo que lo que hemos perdido bastante del espacio público, pero no necesariamente la comunicación. Y me quedé pensando en aprovechar las cámaras. Mira, la cuestión de la cámara, ustedes se acordarán cuando uno ponía la camarita aquí, ¿no es Sí, cierto? La camarita chica. en Skype. Ahí la usábamos bastante. Era una gracia. O sea, creo que la cuestión, a ver, lo que estoy tratando de decir es, analizar el uso de las tecnologías en pandemia, en confinamiento, es distinto a analizarlas sin pandemia y sin confinamiento. Cuando existía los chat gays, que me imagino que todavía existen, había un momento en que era el cam por cam. No sé si a alguien le suena esta idea, pero era verse por cámara y eventualmente hacer cosas por cámara. Sexting. Sí, Ya. la cámara se ha usado para crear relaciones satisfactorias en algunos casos, insatisfactorias en otros. me fui a la avanzada y ese de plano. No, esta es la doctora Isabel, si para allá vamos. Entonces, no podemos decir, hay esta cuestión de verse, no verse, escucharse, no escucharse, estar o no estar, hablar o no hablar. Es distinto según el contexto y las cámaras
no, yo creo que hay que ser juicioso. O sea, creo que una cosa es el espacio y la educación y que ahí pasan cosas específicas que habrá que analizar y ver cómo nos comunicamos y cómo logramos este vínculo, porque la verdad es que uno no puede estudiar, pienso yo, si no es a partir de una comunicación lo más efectiva posible y mimética, porque luego, así como en las artes uno aprende mirando a otro, la verdad es que las ciencias sociales también se aprenden bastante mirando a otro. Sí, oye, qué bueno lo que tú planteaste, Isa, o esta conversación, porque me vino así como el tema, por ejemplo, del TikTok. Y tú ves, por ejemplo, ahí, pero toda la gente quiere estar en la cámara, quiere hacer una escena, quiere hacer una performance, y que tú dices, pero ¿cómo? Este chico y quiere hacer lo que está ahí en este mundo tecnológico globalizado, y que es la forma de comunicarse, y desde las abuelitas, desde la señora, es una forma de relacionarse y divertirse también. Entonces, entre algunos medios pesotes, pero hay muchas cosas entretenidas que la gente no está usando. Yo la verdad que no he incursionado todavía en el TikTok, lo veo, pero porque me da un poco de pudor, pero en el fondo encuentro muy entretenido y ya me quiero hacer alguna cosa entretenida, pero después digo, me van a masacrar ahí en ese espacio. Una cuenta, pues. Sí. O sea, además que la relación de las personas, yo recién decía discrepo, porque creo que la relación de los humanos con la tecnología es lo más humano posible. Es decir, desde que nosotros inventamos un palo para buscar agüita, y cuando digo nosotros me identifico con, no sé cómo se llaman, pero personas de otros anteriores tiempos. Los neandertales, los cromañones, estoy hablando. No sé, porque yo sé que hay una arqueóloga que no me escucha y en este momento le debe estar dando un ataque, pero yo a las weas que ella estudia le digo, muéstrame la momia guaguita. Porque, entonces, bueno, en fin, el caso es que hay personas Vamos que nos bajando. precedieron. Eso es un argumento contundente. Hay personas que nos precedieron. Y Y decir, bueno, con el palito con agua. eso es la tecnología. El palito Eso con es la agua. tecnología. Ya. La tecnología es lo que nos humaniza o nos ha humanizado, nos ha permitido ser humanos. Estamos diciendo la cultura en el fondo. Diferencia de la naturaleza, quiere decirle. ¿Perdona? Lo que nos diferencia de la naturaleza. O lo que nos permite estar Controlar. no solo controlarla, sino que crear otra naturaleza, podríamos decir, y convivir con la naturaleza de alguna forma, que algunos pueblos lo hacen de una manera bastante conversada y otros como nosotros de una manera bastante más violenta. Bueno, pero para todo esto, para decir lo siguiente, la tecnología es parte de nuestra existencia, nos constituye como humanos. Entonces puede haber partes que sí uno diga, bueno, esto me deshumaniza, pero yo diría que en términos generales es humanizador en un sentido como amplio. La semana pasada, Carla nos dijo, oye, les quiero ofrecer una provocación, veamos una película. Y dijo, ¿cuál película? La película, ¿cómo se llama? Se me olvidó el título. Es que es como la película del Martín Larraín, si es el tema. Aquí no ha pasado Aquí no ha pasado nada, ya. Súper, bueno, qué divertido que Carla haga eso, porque después yo le pregunto, le digo, oye, ¿y es buena la película o no? No la he visto. Yo les quiero contar y la quiero funar públicamente en épocas de funa, que la semana pasada nos dijo no solo a nosotros tres, sino a los, da lo mismo, 3.000, 4.000, 5.000, no sé cuántas personas nos escuchan cada semana, y no la había visto. Ahora, después justificó con que había una serie de referencias y con que efectivamente eso es verdad. Aquí no hacemos críticas cinematográficas, sino que jugamos con algunas provocaciones para hablar de algún tema. Dicho esto, entiendo que vio la película, y entiendo que le pareció buena, y entiendo que nosotros también la vimos, y entiendo que nos permite hablar. Doña Carla, el turno es suyo. Nunca más te cuento ni una cuestión, Quiroga. Terrible hocicón. Ya, pero sí, yo había escuchado la crítica.
y me parecía un buen pie para hablar de temas que la semana pasada estaban calientes, como lo de Hernancito Calderón y otros, y además a partir del tema que había salido de Es alguna de las verdad, medidas de la justicia de clase, ¿ya? es verdad. Entonces sí, la vi, y bueno, es una película que además se movió en distintos festivales, que ha tenido buena crítica y que me parece de un guión bastante inteligente y no obvio, porque a mí me mantuvo en tensión todo el tiempo, pese a que no es una película fuerte ni que tenga grandes escenas impactantes, pero me pareció que algunos roles están muy bien caracterizados, que la evocación al caso de Martín Larraín, obviamente, o sea, el afiche de la película más dice basado en el caso de Martín Larraín, que tuvo todo un estreno polémico porque los Larraín se querellaron. A variar. De hecho, Martín Larraín se llama Manuel Larrea en la ficción, lo cual es interesante porque incluso yo creo que una provocación grande del director, del guionista, o sea, hace unos cambios así bien sutiles para que quede claro, no es ficción, te quiero contar la historia tal cual y le voy a cambiar solo cosas absurdas para contar la historia tal cual y funarme al Carlos Larraín, porque de alguna manera era un poco la figura que estaba detrás de todo esto, un poder total. Sí, y además que no sea en la persona de Larrea, sino que es el que sufre las consecuencias, que tampoco es el niño pobre, ¿no? Así como, tampoco se va al lugar común con esa caracterización, porque es un cabro que también tiene privilegio, un cabro que también pertenece a la clase alta, que obviamente tiene Es un menos concha de plata, su madre. es un ahueonao, pero claro, eso también está interesante, porque no se va a esta diferencia de ricos y pobres, no sé qué, sino que es un hueón que también está en la clase alta, pero que no tiene tanto poder como este hijo de senador. Por lo tanto, y además entra en el juego de todo este sector. A mí ay, yo le tengo a los cuicos zorrones, ¿no? Evito de hecho ir a moles que sean de barrios altos y todo, tengo una dermis Tú sensible con eso. te focalizás ahí en el molchino. Sí, pues el molchino todo el rato, ¿no? Otras cosas. Pero nada, o sea, como que sentí que era muy real, muy, 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 muy real, lo he visto, como que hay un perfil, hay una forma, hay un modo del cuico zorrón que se me aparece así encarnada totalmente en la película y lo encuentro súper bueno, y aparte unas actuaciones, Ñeco está notable, Goich también me gusta mucho. ¿Cristian vio la película? Mira, voy a ser bien sincero, la vi cuando la Carla la presentó la semana pasada, la comencé a ver. La verdad que igual el elenco es interesante de actores que No le están, gustó. pero yo me aburrí. La película incluso en algún minuto como que la apagué, dije la voy a seguir viendo después. Adivina. Y nunca la terminé de ver, tengo que decirlo. Pero voy a verla, la voy a terminar de ver, pero no me motivó, es que era una semana igual muy compleja esta semana con este paro de los camioneros, con esta historia que igual la estaba leyendo y me pasó lo que a la Carla estaba comentando como último comentario, y cuando yo veía estos zorrones, estos conversando y así como vivían su vida, como que yo dije, ¿qué tengo que estar viendo esto? O sea, me sentía mucho desprecio, porque yo decía, estos buenos se ríen de nosotros todos los días. Eso me pasaba que cuando veía esta parte, casi me faltó un tramo de la película, pero los veía cómo se ríen todos los días, cómo actúan impunemente, cómo finalmente no les sale con ningún costo, nada. Y finalmente salen airosos, pues. Entonces tú dices, eso me hizo que de repente me aburrió en ese sentido la película, no que la película fuera una mala película en tanto eso, sino el hecho de cómo se naturaliza esta impunidad que tienen estos sectores para actuar, porque cualquiera de nosotros cuatro que estamos acá o los que nos siguen en redes hacen una pequeña cuestión, una infracción, bueno, te sale carísimo. O sea, hemos pagado carísimo nosotros por cualquier acto, que obviamente somos de alguna manera esta justicia clasista que tenemos en Chile y con plena impunidad para estos sectores. Entonces eso me complejizó al ver la película, me cuestionó, y claro, y estaba con este paro de los camioneros que también impunemente estos señores, ¿cierto?,
se toman las carreteras en toque de queda, no les pasa nada, hacen una vida como fuera de la realidad que estamos viviendo las mayorías, ¿cachai? Y con Bueno, todo esto, nosotros tenemos un zorrón como presidente, po. O sea, de ahí pero, acostumbrado a hacer lo que quiera, acostumbrado a ir a sacar una imagínate, foto a Plaza Dignidad cuando la weá es súper castigada, cuando a tratar de abrir el ataúd de Bernardino Piñera cuando eso no se puede, como nadie le ha dicho nunca que no. claro. Y eso es evidente. Entonces es el primer zorrón de la nación, Piñera. Isa, ¿Qué dice? ¿la viste o no? Está ahí muteada. Está ahí muteada, Isabel. Perdón. Dale. La vi y claro, comparto plenamente que lo que la película, bueno, presenta muchas cosas, pero para mí la sensación fue este mocasín que nos oprime. O sea, si pasamos de estar bajo la bota de un milico, ahora estamos bajo el mocasín de estos hueones. Y me produjo, sinceramente, rabia. Cuando terminé la peli, lo que yo sentí fue rabia y decir, estos son estos hueones. Estos son, ¿cachai? Me pareció muy inteligente que nunca se hablara de nadie que no fuera cuico en la película. No aparece ninguna referencia al muerto, cero, huevo, ninguna. No aparece ninguna, el muerto no existe, somos invisibles. Cuando el Gil, no sé cuál otro muchacho que también es ministro, subsecretario, no sé, dijo, no sabía que la situación, en Mañalich fue, no sabía que había, no sé, hacinamiento. Viendo esta película uno dice, por supuesto pues, si no nos ven. O sea, la película se pone en la mirada de la clase alta, de los dominadores. No existimos. El muerto no existe. Las nanas, ¿para qué existen en la película? Para pedirle una fruta. Y son un personaje interesante, que ronda, pero no tiene, o sea, aparece, pero no existe. Sí. ¿Cachai? Y en ese marco yo le comentaba a otra colega, le decía, oye, me interesa la figura de la nana de Hernán Calderón, porque es una persona que está metida en todo este entuerto, que ha presenciado todo este entuerto, y no me refiero solo al entuerto del acuchillamiento, sino a la forma de vida que tienen, que seguramente tienen esas personas, que incluía otras formas de violencia, al parecer. Y yo le decía, oye, ¿por qué los de la tele no la han buscado? ¿Por qué los de la tele no han querido hablar con ella? Y ella me decía, porque las nanas no existen. Porque no son sujetos. Porque a nadie le interesa su voz en esta desgracia desgracia que le pasó a esta familia. Entonces, eso a mí me pareció bastante bien retratado en la película y que para mí, en mi experiencia personal, me produjo eso, pues como verte cara a cara con el hueón que te tiene puesta la pata encima. Qué buen a mí me parece... punto, disculpa, Darío, qué buen punto lo que plantea la Isa, esto de que no nos ven. Y efectivamente que la película, así como haciendo un parangón, lo que hace es que nos impugna a nosotros que efectivamente los que estamos viendo esa película, claro, nos violenta porque efectivamente la cosa es así. Así, sí, de violenta, ¿no? Así de violenta, de invisibilizados, de maltratados, de sometidos, y que, claro, no es fácil, y sobre todo cuando a la gente las tienen embobada en tanta tontera mediática, o sea, ¿para qué decir de los matinales? Darío, disculpa. Sí, no, bueno, a propósito, yo no sé si lo comentamos, ya se me confunde, pero obviamente la razón por la cual sugerimos esta provocación para hablar del caso de Martín Larraín, que ya tiene varios años, 2013 fue el atropello, el atropello con resultado de muerte y la brutal impunidad al lado de la cantidad de pruebas evidentes que había, que esto implicaba un delito en estado de ebriedad, que no auxilió a la víctima, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hace la brutalidad, porque... y claro, y lo hacíamos a propósito lo de Nanito Calderón, que esto es lo que no me acuerdo si lo comentamos en algún minuto, que yo creo que efectivamente sí, como imagen es notable, que es después de acuchillar al papá y toda la cuestión, va y le pide a la nana que le haga el bolso para irse.
¿ah? O sea, en estos mismos días en que efectivamente, porque habían tenido esta discusión, etcétera, le pide a la nana que le haga el bolso para irse y después vuelve a cuchillar al papá. Entonces, la imagen efectivamente es bien interesante porque en el fondo te define esta lógica. Ahora, esa relación, que es la relación, digamos, de los sectores altos, las clases altas, con esto que uno dice la nana, ¿ah? La persona del servicio doméstico, el aseo, etcétera, pero que es la nana, porque es más que el servicio que compra. Obviamente la nana no es un servicio externalizado del aseo ni de la alimentación, es la nana. ¿Ah? Y por lo tanto hay una relación, hay una dialéctica en esa relación que es muy compleja porque también nos define mucho como sociedad. Es decir, muchas veces son, cuando digo la nana, puede ser una metáfora de otros roles de la sociedad, los que sostienen, ¿ah? Y los que le dan el pegamento a que efectivamente esta relación de dominación exista. ¿Ya? Entonces, eso yo creo que es interesante. De hecho, en la película, en la que veíamos recién, solo una cosa chiquitita, es que el personaje principal, que solo no vamos a hacer spoiler, la historia igual es conocida, no es Martín Larraín, sino que es el amigo rico pero tonto que termina siendo inculpado, aunque salvado igual. eh, Él siempre saluda de beso Por a la nana supuesto. propia y a la nana ajena. Es un buen cabro. Y eso yo creo que es interesante, porque en el fondo es interesante los claroscuros en algunos, que es básicamente como la estupidez de la clase, ¿ya? Y no es la maldad. El Martín Larraín es el hueón malo, porque en el fondo... Pero los otros circundantes son los tontos que ni siquiera son conscientes de sus privilegios de clase. Hay una escena, y ahí sí les hago un spoiler, No, po. menor en... ¿Ah? Por ¿Les hago supuesto el...? que no son conscientes y son unos Ah, hueones. pensé que no me iba a dejar hacer el spoiler. No, que hay una escena que es fantástica, yo creo que es la metáfora mejor de la película, que es cuando este protagonista está teniendo sexo casual afuera del auto con su andante, no era Polo el andante, y ella le pregunta pues, si tiene condón, y él le dice que no. Y siguen teniendo sexo, entonces ella le dice, ya, pero ándate afuera, obvio, está sin condón, etcétera. Y entonces, y a los 30 segundos él no se va afuera, sino que eyacula adentro. Y entonces, pero bueno, ¿qué hiciste? Le dice, entonces, ay, perdona, se me olvidó. O sea, no importa, no importa, que otros lo arreglen, que venga la nana que dije, hoy dejamos la cagada ya, unas luquitas más, arréglame el entuerto. Es la nana la que le arregla el carrete después de la fiesta, es el abogado el que le arregla el atropello después. O sea, esa dimensión es eso. Y esa es, yo creo, la impunidad que efectivamente queda, que es lo que yo creo que salta en el estallido social. Yo creo que es esta Sí. suma, ¿cierto?, de conciencia, de visiones que durante 30 años, durante muchos años, ¿no? Dije 30 pensando en estos tiempos de democracia, que se instaló, que es la figura del winner, etcétera. Pero yo solo quiero terminar con dos comentarios, por lo menos esta visión. Lo primero es que porque, ojo, porque esta película y estas historias, hace algunas décadas atrás, eran aún más improbables que pudieran salir. O sea, han ido ganando espacio y eso también te habla de una cierta gradación de las élites y de su capacidad de controlar. Esto que se señala muchas veces, que hace 25 años atrás el director del Mercurio agarraba el teléfono, un buen empresario, y acallaba a los principales medios y una noticia no salía. Se ha hablado mucho de lo que fue el secuestro de Edwards hace 30 años atrás, etc. Estas historias empiezan de a poco a bradar. Y por eso es que la reacción de las élites también es bastante violenta. ¿Ah? O sea, lo que pasó en este último tiempo, con que efectivamente andaban también los periodistas persiguiendo al empresario cualquiera que se subiera a un helicóptero para ir a su segunda vivienda, eso, créanme, que a las élites les parece terrible, no están acostumbrados a este mundo. Por lo tanto, también esa reacción va a ser fuerte. Entonces, en fin, digo que la figura del winner, que yo creo que explica Mm. mucho la violencia del estallido social y lo ampliamente político. El estallido social no es un movimiento político, no son los sectores de izquierda los que saltan. Lo que salta es la sociedad que de alguna manera, habiendo validado esto, de repente todo explota porque en algún minuto como que te hizo síntesis y dijiste, basta de tanto abuso, un abuso así como súper genérico. Me Ujú. pareció Oye, interesante la película como provocación, fíjate. hablando de impunidad, es cierto, y la película al final lo dice, o sea, muestra distintos casos, Cascaso, Quimich, Caradima, que están en el mismo contexto de impunidad, y hablando de los impunes y de los que quedan, ¿cierto?, tienen estos privilegios como la aparición, por ejemplo, de Longueira, porque resurgió estos días
como que él es una excelente persona, nunca cometió un ilícito, y que por tanto él es el convocado a salvar a la derecha, a la UDI, y también en la disputa de la constituyente, porque ellos se pasaron a la prueba, ¿cierto? Porque ya no tenía vuelta lo otro, pareciera, y por tanto van a disputar cada milímetro de los contenidos de esa constitución que está hoy día, ¿cierto?, debatiéndose. Entonces, claramente dice el Darío, sí, ha cambiado, porque las sociedades han cambiado, se comienza a impugnar, pero no necesariamente esa impugnación genera un rédito para nosotros en términos materiales, concretos, en términos de la disputa por el poder. Porque esa batalla, obviamente, no la hemos ganado, y esos son grandes desafíos, y nada, porque la revuelta que está en curso en distintas dimensiones nos obliga, ¿cierto?, a estar pensando estas cuestiones, y que yo esperaría de que nuestra gente, o por lo menos la sociedad chilena en todas sus expresiones, fuera más sensata, pero la verdad que igual las cosas se van naturalizando y se van permitiendo, porque, insisto, en el caso de los camioneros, es inaceptable que dueños de camiones que tienen 100 camiones, que son propietarios cada uno de 100 camiones, y que tienen un séquito de trabajadores que obviamente son los peones de ellos, en una estética de la relación laboral esclavizante, que tú lo miras y que la gente en general lo va aceptando, eso como natural, que ellos tienen el derecho de hacer lo que han hecho en relación al bloqueo en un proceso de esta emergencia que vivimos. Son absolutamente despreciables porque no tienen ninguna humanidad en función de los intereses de toda la nación, por decirlo de alguna forma. Y muestra lo misógeno, lo pequeño, lo que va a contrapelo a lo que nosotros estamos planteándonos como sociedades evolucionadas, o que van en procesos de cambio y transformación. Ellos repiten la historicidad en un contexto distinto del golpismo, y hoy día de un golpismo blanco, porque lo que tratan de hacer es poder cercenar el proceso constituyente y ponerle también, ¿cierto?, su marco de discusión, y cuestiones como esa que nosotros pensamos que hay que avanzar. Ellos van a resistir eso, y los camioneros fue su talón, o sea, su Claro, la punta de lanza. De alguna forma. Eso. Se complementa todo, creo. ¿Algo más, chicos? ¿No? O sea, yo podría hablar mucho más, pero creo que podríamos también retomar algunas cosas próximo show. El próximo show, si es que la pandemia lo permite y si es que no estamos ya totalmente colapsados. Yo por de pronto debo anunciar a todo el país, a Loma País, que después de dejarme crecer el pelo durante la pandemia, dije no me lo cortaba hasta que se acabara el desconfinamiento. Ya en Peñalolén se acabó hace 2 semanas, así que apenas corte este podcast, me voy a ir a cortar esta chasca terrible. El resto del caracho sigue igual, pero la chasca al menos me la cortaré para dar una imagen de prosperidad y hacerme cargo del llamado del presidente de avanzar en un desarrollo integral y productivo. Así que voy a reactivar la economía en Palumbo cortándome el pelo, porque me lo voy a cortar a muy alto nivel. Oye, nos va a dejar invitados porque estamos a víspera de los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, y nosotros somos rojo, y por tanto tenemos que, estos días van a ser de conmemoraciones. También hay una invitación, ¿no, Carla?, al trabajo que estás haciendo en las 40 medidas. ¡Ay, lanzamiento! Sí, primero agradecer a todas las personas que escriben ahí en los comentarios de YouTube, que me han escrito al correo, que escriben por Instagram, bacán, gracias, y que nos mandan cariños a todos, a todo este lote. Y sí, comentar que el domingo lanzamos la obra, las 40 medidas van a estar por Instagram así todas, de una sola, todos los videos, y un avant premier de la medida 40 del Instituto de la Cultura y las Artes a las 8 de la noche también en esa plataforma por ahora. Así es que todos invitados a mirar este bello resultado de lo que ya hablamos latamente en el capítulo anterior. Oye, ¿y quieren ver el tráiler o no? Ya, pues. Ya, bueno, ¿sí? Ya, lo vemos. Allende en el corazón, con Allende en el corazón.
¿Qué les Está bien, parece? está potente. bueno, Saca está bueno. esa imagen. Sí, Muy apareció lindo. Pinocho, no sé por qué. ¡Qué espanto! Nos Oh, funaron, qué pues. Podría haber sido una pichula, fue Pinocho. Puta madre. Siempre perdemos, siempre perdemos. Siempre nos Ya, ganan estos listo. cachos. Siempre Ya, perdemos, pues, pues si somos del rojerío, pues. Si lo nuestro es decir las cosas correctas, pero Obvio. perder siempre. ¿O con las qué? banderas ¿O más piensan rojas que y vamos a ganar serpientes. algún día? No. No solo vamos a ganar, Darío, Vamos a vamos a ganar hacer las más justicia. sencillas y las más sencillas. Vamos a perder siempre, pero la vamos a pasar súper bien en el camino. Ya, pues, Ah, chao. chao, chao. Nos vemos.